Muy buenos días a todos. Buen día, Luis. Buen día, padre. Buen día, Eric. A todos nuestra audiencia, le deseamos un hermoso día en este día de la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Oh glorioso San José, protector y guía de la Sagrada Familia, te pedimos que nos guíes y protejas en nuestro camino de la fe. Ayúdanos a vivir con humildad y fortaleza como tú lo hiciste, siempre buscando cumplir la voluntad de Dios. Intercede por nosotros ante tu Hijo adoptivo, para que sepamos afrontar con valentía las dificultades de nuestra vida diaria. Enséñanos a ser fieles a nuestros compromisos y a cuidar de nuestras familias con amor y dedicación, y a mantener la esperanza en tiempos de prueba. San José, esposo de María, Padre terrenal de Jesús, te pedimos que refugies bajo tu protección a todos los padres del mundo, para que siempre actúen con sabiduría y amor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, felicidades a todos los que poseen el nombre San José. Y Dios les bendiga a todos. Muy bien, Luis. Hoy, 19 de marzo, y es una festividad que honra a San José, el esposo de la Virgen María, Padre terrenal de Jesús. En muchos países, este día también se celebra como el Día del Padre, destacando la importancia y el papel importante que desempeña un padre en la vida de sus hijos. Así, San José es considerado un modelo de paternidad por varias razones. Se le ve como un ejemplo de humildad, trabajo duro y devoción familiar. Según las Escrituras, San José asumió la responsabilidad de cuidar y proteger y guiar a Jesús y a María, mostrando un fuerte compromiso con su familia. Entonces, la pregunta es, la celebración de San José como figura paternal, ¿qué es lo que enfatiza? Como figura paternal, San José es, como dijiste, es un modelo de padre. Enfatiza virtudes como la educación, porque debe ser difícil de educar al Hijo de Dios, un desafío grande. El sacrificio y el amor incondicional que los padres brindan en sus hogares, tradicionalmente en las misas y eventos religiosos durante este día, se reconoce y honra a los padres por sus esfuerzos y dedicación. ¿Tiene relación con los padres? Sí, porque a San José, el esposo de María, le considera como modelo de un papaguazú. Realmente, porque mucho pasó él detrás de Cristo. Ir a Egipto, por ejemplo, pasar un desierto, lugar peligroso, él con una mujer y con un niño. Sí. Entonces, en resumen, la figura de San José está íntimamente ligada a ¿qué? Está ligada a la celebración del Día del Padre en muchas culturas, sirviendo como un recordatorio de las responsabilidades y las bendiciones de la paternidad. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, cuando estamos hablando del papel de los padres hoy y en la sociedad actual, ¿qué es lo que es la característica? Equilibrio entre trabajo y familia, por un lado, ¿verdad? Que significa o nos indica que muchos padres
enfrentan el desafío de equilibrar las demandas del trabajo con las responsabilidades familiares. La presión para proveer económicamente puede competir con el tiempo y la energía necesarias para involucrarse en actividades en la vida de los hijos. Entonces hoy, y en una sociedad actual multifacética, está en constante evolución debido a los cambios culturales, económicos y sociales. Por eso dijiste el equilibrio entre el trabajo y la familia. Sí. Ahí tenemos que tener una conciencia de no perder ninguna forma totalmente en el trabajo y no tener tiempo para sus hijos y para la familia. Entonces, tener un equilibrio entre el trabajo y la familia es sumamente importante. Acá no es darle todos los recursos necesarios para mantener la familia, no. La presencia del papá en el seno de la familia, mano a mano con la madre, es sumamente importante. Sí. Entonces, y el papá, la figura que da la cierta seguridad a los hijos, y la mamá, lo que es realmente el afecto, el cariño, el cuidado en la vida cotidiana. Y entonces se complementa, así es, ¿no? Así mismo es. Ahora, ¿alguna vez habla de roles de género cambiante? ¿Qué estaría diciendo eso? Y tradicionalmente los padres han sido vistos principalmente como los proveedores económicos. Sin embargo, esta visión está cambiando y cada vez más padres están formando roles más activos en la crianza, en la participación doméstica e incluso como cuidadores primarios. Muy bien, entonces cuando estamos hablando de roles, hoy en la sociedad moderna, y el ejemplo y el testimonio del papá y la mamá son factores fundamentales. Sí. Y especialmente cuando relaciona con los hijos, dar suficiente importancia y la atención a los hijos, sea varón o mujer. Y cuando se habla de los roles también entra, por ejemplo, hay madres que están trabajando y padres que no consiguen trabajo, entonces se queda en casa y asume la dirigencia, la gobernanta de la casa. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicativo de que existe entendimiento. Sí, claro. Y tenemos que honrar a esas personas que enfrentan la situación tal cual es. Y en la sociedad moderna, y es sumamente importante tener la presencia de uno de los dos. Sí. Tener la presencia de uno de los dos en el cuidado de los hijos. Porque dejar los niños en la mano de los cuidadores muchas veces crea grandes conflictos. Sí, es una responsabilidad que debe ser analizada. Por ejemplo, yo estaba viniendo y he visto un flujo enorme de vehículos. Y tuve que cambiar la dirección de venir porque no se puede transitar así. Y donde yo me iba, se iban también, se van todos en los colegios. Sí. Entonces, esa actividad también es una actividad muy noble, porque eso depende mucho del futuro de la criatura. Y cuando el papá está presente en esas actividades, seguramente uno tiene más confianza. Sí. Porque aquel que se va solo o en manos de extraños, sufre más y es peligroso también la vida actual. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones por la ausencia de los padres
cuando deja a los niños y en la mano de personas y extrañas? Sí. Eso es una buena pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones por la ausencia de los padres cuando deja en la mano de las personas extrañas? ¿Qué te parece? Y realmente ese es el problema actual de la sociedad, ¿ve? Porque hay un correrío, parece que el hombre es más apresurado y hay mucha separación también por cada vez las parejas son más jóvenes. Vos ves personas así, jovencitas, 14, 15, 17 años y ya tienen un bebé en la mano. Entonces, ahí se nota que no existe un plan de vida, Un proyecto de vida proyecto de vida, no o un existe. proyecto de familia. Sí, porque muchas dicen, yo me quiero casar a los 20 años, yo quiero tener un hijo a los 27. Entonces ahí ya se nota que hay inteligencia en proyectarse. Ahora, aquellos que ya están con chicos ahí, por ejemplo, ya se ve entorpecidas sus otros ideales, por ejemplo, de llegar a ser un profesional, un trabajo, todas esas cosas, ¿verdad? Ahí viene el tema, Luis. La ausencia de un padre en la familia o en la vida de un niño puede tener diversas repercusiones que varían dependiendo de múltiples factores como la estabilidad del entorno alternativo, la presencia de otras figuras paternas o de apoyo o alguna de las repercusiones más comunes. Vos ya sabe cuáles son. Sí. Uno es el impacto emocional y psicológico que causa en la vida de un niño o un adolescente. Sí, en esa situación los niños pueden experimentar sentimientos de abandono, que eso duele mucho, porque imagínate, hasta los viejitos que están en los hogares de ancianos sufren y manifiestan eso. Mis parientes no vienen a visitarme, dice. Entonces se pasa situaciones difíciles y de amargura. Y esto sucede con los chicos. Entonces hay graves impactos emocionales y psicológicos, Sí, especialmente cuando los niños están en la mano de personas extrañas, sí, desprotegidos por los padres. También otra causa es, y en las primeras etapas de la vida cuando surge conflicto entre la pareja, sí, también. conflicto de los padres en la primera etapa de la vida de los niños o la separación causa y enormes repercusiones negativas. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones? Primero, el impacto emocional y psicológico. Así es. Después, El desarrollo social y comportamiento del niño. La ausencia de un padre influye en el comportamiento del niño. Y algunos de estos niños pueden mostrar problemas de conducta como agresividad o rebeldía. Eso es lo que vemos en el día a día. sí. Entonces, mientras que otros pueden volverse retraídos o tener dificultades para interactuar socialmente con sus compañeros. Sí. Y eso muchas veces algunos padres dicen, fui agredido por un compañerito. Entonces, esas cosas ya pues, tenemos que pensar ahí que sus padres, cómo es su casa, cómo es sus padres, todas esas cosas. Entonces, naturalmente, tiene que tener la conciencia de un cuidado muy importante en la vida de los niños y adolescentes. ¿Cuál sería otro aspecto que afecta la vida de un niño, un joven? Puede ser el rendimiento académico. En la escuela comienza a fallar, está atrasadito, la profesora ya no tiene paciencia, porque él está ahí infeliz, amargado, con mucha ansiedad, no estudia luego, No hay no motivación existe motivación. y no tiene recursos disponibles para superar los desafíos académicos. Y entonces se nota un abandono en todo sentido y en el seno de la familia.
Así es, ¿no? Entonces los niños con padres ausentes podrían tener menos motivación o menos recursos disponibles para superar los desafíos académicos. Hoy los principales problemas que tenemos es los niños abandonados en la mano de la madre como madre soltera, Sí, niños dejados en la mano de los abuelos o en la mano de las niñeras, o padres separados y queda muchas veces como huérfanos. Padre y madre manda a mudar a otro país y las criaturas se quedan solo. Luego no hay una diferencia entre un niño huérfano con un niño padres ausentes. Resultado: problemas psicológicos, bajo autoestima, problema de inseguridad, complejo, y después viene todo tipo de trastornos. y son los problemas creados por los padres, ¿verdad? Así mismo. Entonces, otro aspecto es la estabilidad económica. ¿Qué significa eso? Esto en muchos casos, la ausencia de un padre puede repercutir también en la situación económica del hogar, lo que puede limitar las oportunidades educativas y recreativas para el niño, ¿verdad? Muy bien, ahí hay otro problema también la excesiva preocupación de los padres por los problemas que hay en la sociedad. Por ejemplo, el tema de homosexualidad o comportamiento muy distinto de lo que acontece en la sociedad. Entonces, algunos padres cometen barbaridades por el excesiva preocupación. Sí. Por ejemplo, un chico que está creciendo y el papá está preocupado en el lugar de dar cariño, amor, ternura, la seguridad, la orientación adecuada. El pobre tipo está preocupado porque no quiere que su hijo sea un homosexual. Entonces, algunos cometen torpezas terribles. Llevarle al joven para tener algún tipo de experiencia de intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese chico, con ese tipo de realidades expuestas con la complicidad de los padres, ¿dónde vamos a parar? No, eso es romper totalmente un ciclo natural Sí. que la vida te da. Entonces, la excesiva importancia de los temores que causa muchas veces grandes Desequilibrio va a pasar en la criatura. Entonces, otro aspecto es el ejemplo de género. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver mucho en la figura paterna en la familia, que puede ser importante para que el niño vea un modelo de su género, de cómo tiene, para qué viene en la vida, cómo se forma, y para aprender sobre las interacciones saludables que esto genera. La falta de este ejemplo puede influir en cómo los niños perciben y adoptan roles de género. Papá, hombre masculino, relacionado con mamá, me generó a mí. Entonces, esos son los modelos que tienen que seguir. Y muchos chicos que son abandonados no saben, están despistados, viene un aprovechador, se aprovecha de él. Y muchos niños se junta con un amiguito y viven. Muchos niños abandonados o ausencia de los padres se transforman en víctima de ciertos comportamientos o víctima de abuso, acoso, maltrato, todo eso. Entonces, hoy, siendo la fiesta de San José, la figura paterna de protector, el que orienta, acompaña a los niños, y es sumamente importante. Por lo tanto, en ausencia de un padre, es crucial que los niños reciban amor, apoyo y orientación de otros adultos de confianza como familiares cercanos o mentores, para mitigar estos potenciales
impactos negativos y la calidad, estabilidad del entorno alternativo que juegan un papel fundamental en compensar cualquier efecto adverso de la ausencia paternal. Sí. Entonces, tengamos la conciencia de que realmente todos los niños y niñas merecen un papá, a pesar de que muchas veces las madres solteras, con toda la carga, desacredita la ausencia desacredita la importancia del padre, pero todos aquellos que tienen un compromiso en esta vida debería tener la conciencia de asumir la responsabilidad y cuidar la vida de los niños. Sí, y hay dos situaciones también para ahí que se da. Hay otras que son viudas, por ejemplo. Eso de la vida te presenta ya esa situación, entonces más todavía uno tiene que ser fuerte y encarar las cosas como se debe. Una señora la otra vez que está con nosotros trabajando dijo de que es joven todavía, es viuda y tuvo un encuentro con un varón. Y después llegaron a un acuerdo de vivir juntos. Y esta señora tenía una niña. Sí. Y ella pidió consejo qué hacer con ella, porque evidentemente por las estadísticas y por todo lo que sabemos, los padrastros son un peligro para las niñas. No decimos que todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí. Y si es un hombre noble, responsable, tiene los principios y valores, entonces naturalmente asume la responsabilidad de la paternidad de la criatura y cuida demasiado bien, más que un papá. Existe. Ahora, si es una mujer que encuentra con un tipo tan irresponsable y quiere rehacer su vida solamente pensando en sus necesidades o comodidades, y entonces está exponiendo un peligro muy grande frente a las niñas. Y ha acontecido, sigue aconteciendo en la sociedad, y después lastimosamente la ignorancia terrible que tienen las madres causa tanto sufrimiento, tanto dolor. Sobre todo, especialmente que viene la familia, las personas, la pareja que viene de una familia muy precaria, poca formación, poca educación, poco principio de valor, principios y valores, una forma muy desorganizada de la vida, y de repente tiene una nena, después por la inseguridad y todo lo que tiene, y quiere tener un hombre a su lado, pero no tiene la mínima idea de dónde viene, quién es, qué historia tiene, qué forma de... Entonces, ¿qué acontece? Y empieza a remendar la familia y exponiendo a las niñas en situaciones muy desagradables. Inclusive hay madres que son terriblemente cómplices, no quiere aceptar lo que dice. Por ejemplo, la niña dice: mamá, no me gusta fulano, y la madre no da oído, porque esa es la primera alerta la criatura que da a la madre por el peligro que expone. Pero ¿qué pasa? La madre perdió su cabeza y enamorada totalmente, y no mide la consecuencia, y al final termina destruyendo la vida de las criaturas. Exactamente, y no tenemos que dejar también de pensar de que los chicos también tienen ese peligro, porque algunos hombres también tienen esas inclinaciones. Y en este caso, esa mujer que te estaba comentando, ahí llevó a su hija con su madre, sí, con sus padres, dejó ahí, depositó ahí, la hija la protegió, así se quedó ella con el hombre, ¿verdad? Hubo un acuerdo y con la asistencia siempre de visitar, de estar con ella también ella. Entonces, en ese caso, pero hay muchos que no tienen también padres, ¿verdad? Hay abuelos y abuelas son muy responsables. Sí.
noble, responsable, disciplinado y con tanto amor y cariño protege a los nietos. Sí. Pero hay abuelos, También. abuelos que son realmente en la vida muy, muy indeseados. Animales. Por ejemplo, yo conocí a un tipo que ya estaba abusando a su nieta. Mamá. Y le dije al Señor, mira, vos estás causando un enorme daño a tu Familia. A tu propia familia. Si vos no procuras para resarcir el daño, reconociendo frente a tu hija, diciendo todo lo que ha pasado con tu nieto o nieta, y no hace un tratamiento psicológico, vos estás destruyendo, destrozando la vida de esta niña. Pero mira, lastimosamente se notaba que no se cuidó, no pasó nada, y después la propia hija tenía que denunciar a su propio padre y hoy está condenado a los 80 años en la cárcel. Merece. Y bueno, y continuando un poco el papel de los padres en la sociedad, estábamos hablando del equilibrio entre el trabajo y familia. Sí. Después hablamos también de los roles, ¿verdad? De aquellos que trabajan. Sí. Apoyo emocional, nos faltó un poco hablar. Muy bien. Los padres de hoy en día dicen que están más conscientes de la importancia de brindar apoyo emocional a sus hijos. Esto incluye estar presente, escuchar activamente y participar en el desarrollo emocional y psicológico de sus hijos. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa, Luis? Nosotros todos necesitamos el amor, el cariño de los padres. Cuando tenemos el amor y el cariño del papá y la mamá en su momento, y entonces, como criaturas, sentimos la seguridad. Sentimos que mi padre, mi madre, realmente me ama, me quiere, me cuida. Y este sentimiento es sumamente importante en la vida de una criatura. Desde el momento de su nacimiento, o mejor dicho, desde el momento de la concepción, por lo menos hasta 7, 8 años de su vida. Entonces, con eso poniendo una buena base emocional, ese chico vuelve a ser muy seguro de sí mismo y van a tener cierto equilibrio en la vida emocional y este le ayuda muchísimo en todo sentido. Cierto. Apoyo emocional es eso. Y después tenemos la tecnología y las redes sociales. ¿Cómo influye esto? La influencia de la tecnología y las redes sociales presenta tantos retos como oportunidades para los padres. Existe la necesidad de establecer límites saludables en el uso de los dispositivos electrónicos, así como de educar a los hijos sobre su uso responsable y consciente. Uh-huh. Entonces, la tecnología y las redes sociales, cada cosa tiene su momento. Si no disciplina, no cuida estos detalles, es muy parecido, tenemos una planta frutal y antes de madurar ya empieza a quitar. Sí. Y nunca madura. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, y el peligro muy grande, ¿sabe cuál es? Falta de tiempo de los padres y dejar para que le deje libre. Compra un tablet o juegos electrónicos, un televisor y los dibujitos y todo eso. ¿Y después qué pasa? Y el amor, el cariño, la ternura, la interacción con padre, madre, no. Los chicos constantemente están pendiendo su televisor o su juego y ellos no saben interactuar, no saben hacer un trato adecuado a los demás y entonces se vuelve muy introvertido.
Sí. Y aparte de eso, y en el lugar de asimilar los principios y valores desde la vida del papá y la mamá, y empieza a asimilar los valores desde la vida de los desde la vida de los del mercado mundial, de lo que está proyectando por medio de los medios informáticos, el mundo comercial. Sí. Y entonces, cada cosa que promociona por publicidad, los niños empiezan a soñar. Por eso, y el tema del invento de Barbie y aquello y todo eso, fascinado. Entonces, las criaturas, en el lugar de mirar, observar el cariño, el amor, la ternura que tiene padre y madre, y ellos empiezan a aferrarse con sus juegos, programas, dibujitos. Y todo eso es un negociado grande de los capitalistas. Ese todo es, porque solamente le interesa y es la ganancia y nada más que la ganancia. Y lanzan al mercado productos que le gustan a los chicos, y los padres, con ese amor que le tienen a los chicos, le da eso a ellos, ¿verdad? Porque no saben de dónde viene toda esa. Son ideas, son gente que saben, piensan y lanzan eso. Los celulares es un buen elemento de trabajo para el que trabaja, pero en la mano de los chicos, de los jóvenes, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo? No existe más que pasatiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que más importante en nuestra vida es tener la conciencia de tener una vida equilibrada en la sociedad. Por eso, la educación y el desarrollo en la vida de un niño o una niña es sumamente importante. Quiere decir, participar activamente en la educación de los hijos. No solamente mandarle a los hijos a la escuela, pero cuando viene, revisar su cuaderno, ver un poco qué es lo que aprendió, qué es lo que no aprendió, tener un contacto con el profesor o la profesora. Ese es un esquema muy importante. Por eso los docentes tienen que tener algún tipo de encuentro con los padres en forma correcta, en forma periódica. Actualmente, ahí en nuestro trabajo que nos encomendaste con la interacción con los padres, con los futuros padres de que se van a casar, ya estamos hablando, por ejemplo, de cómo los chicos caen en manos de inescrupulosos cuando tienen un celular. Cuando los padres no lo atienden, alguien de afuera ya entra, comienza con un personaje ficticio, entra en el diálogo con el chico, y muchos de los chicos desaparecen por acción de estas terceras personas. Entonces es un peligro también. Los padres tienen que saber que mientras ellos no le cuidan a su chico, alguien le está cuidando. Muy bien. Lo que no encuentra en el seno de la familia y empieza a encontrar o buscar afuera de la sociedad. Sí. Muy bien. Entonces, lo que más importante es saber los aspectos de diversidad familiar. ¿Qué significa eso? La diversidad familiar. Hoy un reconocimiento creciente de diversos tipos de familias. Sí. Incluyendo padres solteros, Uh-huh. parejas del mismo sexo, padres adoptivos, entre otros. Entonces estamos en una sociedad muy cambiante, que los padres deben de adaptarse a eso, a ser más inteligentes. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos creando una sociedad que es peligrosa, no va hacia el desarrollo. Hoy en día, ¿sabe cuáles? Muchas organizaciones mundiales crean ciertos conflictos para destruir la familia. Sí. Lastimosamente, y es muy parecido. Vamos a poner que tenemos una autoridad electa, un tipo que empieza a promocionar algo que no es natural. Por ejemplo,
casamiento entre mujeres y mujeres, casamiento entre hombres hombres, y adopción de niños en el seno de la vida de la pareja de este mismo. Entonces muchos caos surge en la vida de los. Después algunos jóvenes y en el mundo de fantasía desafiando todo lo que es el orden natural. Cierto, eso. Entonces, ese diálogo con el chico ya tiene que existir desde un inicio ya. Muy bien, yo te voy a contar una experiencia. Conocí una familia. Demasiado conflicto y entre padre y madre. Decidió separar. Quedó 4 hijos, 2 nenas y 2 varones. Y ellos eran víctimas de la pelea, de la discordia, del atropello, del todo eso. Y llega un momento. Mira, todos los niños y niñas de esta familia, llega a la cierta edad, ya empieza a rebelar contra todo lo que es la estructura social de la familia. Sí. Ya empieza a hablar del matrimonio gay, empieza a hablar del matrimonio, de todo el desorden. Llega un momento, una de las niñas se convierte muy rebelde y antisocial. Todo lo que es organizado, todo lo que es estructura, quiere romper totalmente. Y en un lado, la niña es demasiado inteligente, capaz, pero su problema es no acepta ninguna regla de la sociedad. No acepta el tema de que el matrimonio debería ser constituido entre padre y madre. Mira, con tanta rebeldía y todo, de repente se enamora de un muchacho y decide vivir juntos. Y también con una rebeldía de la estructura social, que cuando uno decide formar una familia, por lo menos tiene que asumir el compromiso. No, acá no. Acá nada de casamiento, nada de... No, ellos viven como si fueran solteros y fin de semana viene y vive juntos. Y hay veces cada uno por su lado. Y entre la semana tiene una pareja y fin de semana ellos vienen juntos. Rebeldía total. Llega un momento, la niña queda, o la señorita queda embarazada y no sabe de quién. Eso, mamá, peor todavía. Y entonces, al final, la criatura que ha venido de este desorden social es la víctima de todo lo que vivió su padre y su madre en su infancia. Entonces, cuando surge este tipo de cosas, directamente tenemos que ir a la raíz de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál fue el contexto de la vida, cómo ha surgido. Mira, no tiene que dar vuelta otra cosa. Y dice también cuando se habla de la diversidad familiar, diversos tipos de familias serían esto, ¿verdad? Padres solteros, parejas, ya hemos hablado de eso. Y aparece la salud mental. Sí. La presión y el estrés de las responsabilidades parentales pueden afectar la salud mental de los padres. Es importante que los padres busquen apoyo cuando lo necesiten y modelen un comportamiento que promueva el cuidado de la salud mental para sus hijos. Entonces, en resumen, Sí. Los padres de hoy en día enfrentan un entorno complejo que requiere adaptabilidad y compromiso constante. La sociedad está empezando a reconocer la diversidad de roles que los padres pueden desempeñar y la importancia de su contribución al bienestar de la familia
y la suciedad. Y ahí también viene una recomendación importante, ¿no? Si existen padres que nos escuchan y que no saben cómo hacer las cosas, no entienden bien, busquen apoyo, busquen alguna colaboración en personas que entienden, en la iglesia. Siempre va a encontrar una persona que le oriente bien sobre esto, porque es una cosa bien importante para ellos. Por eso cuando acerca a los profesionales, tiene que saber cuál es el contexto de la vida y cómo llevar adelante lo que es la vida que nos toca vivir. Muy bien, entonces si podemos dar un paseo por las lecturas de hoy. La primera lectura hoy escuchamos. La primera lectura es de Romanos capítulo 4 versículo 13, 16 a 18 y 22, ¿verdad? Ahora, esa es la segunda. No, esa es la segunda. La primera lectura sería Libro de Samuel. Sí. Segunda de Samuel, sí. Capítulo 7, 4 al 5, 12 al 14 y 16. Así mismo. Vamos a leer eso. Sí. Así dice: En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. La segunda lectura de hoy es del apóstol Pablo a los romanos. Sí. ¿Cuál sería eso? Romanos capítulo 4 versículo 13, 16, 18 y 22. Dice: Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa que todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham, entonces Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa sería tu descendencia, por eso Dios le acreditó esta fe con justicia. Muy bien, un mensaje muy importante. Ahora vamos a ver un poco lo que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16 a 18 y 21 a 24. Sí. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Luis, la primera lectura se trata sobre la promesa de Dios a David a través del profeta Natán. Sí, y de ahí aparece la importancia del hijo. Sí, entonces, ¿qué es lo que es la promesa de Dios a David? La promesa de Dios a David. Esa es... Dios promete, ¿no? Promete que su hijo será cuidado por él, él lo va a adoptar como un hijo y él va a ser su padre. Muy bien. Entonces, esta lectura se trata sobre la promesa de Dios a David a través del profeta Natán. Sí. ¿Qué dice ahí? Dios promete a su descendiente y establecerá un reino eterno, y esto subraya la idea de una alianza duradera y continua, y la continuidad de casa de David a través de una descendencia que tendrá un papel fundamental en la historia de la salvación. Así es. Entonces, esa primera lectura nos da un papel fundamental de lo que sería la descendencia y que fue de donde salió Cristo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué diría la segunda lectura de San Pablo? ¿Qué es lo que explica ahí? La segunda lectura, ahí San Pablo explica que la promesa hecha a Abraham no dependía de la ley, sino de la fe. La fe es el medio por el cual todos, no solo los que cumplen la ley, pueden acceder a esa promesa. Abraham es presentado como un modelo de fe, alguien que creyó en Dios a pesar de todas las dificultades, y su fe le fue acreditada como justicia. Muy bien, entonces, el relato de la concepción y nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José, ¿cómo es el asunto? Bueno, aquí el relato de la concepción y nacimiento de Jesús, desde ese punto de vista, nos enseña que Jesús es presentado como el cumplimiento de las promesas hechas a David y Abraham. José, descendiente de David, es llamado a confiar y aceptar a María y a su hijo, quien está llamado a salvar a su pueblo. Esta historia subraya tanto la obediencia de José como el rol de Jesús en el plan de la salvación de Dios. Entonces, en conjunto, estas lecturas destacan la importancia de la fe, la fidelidad a Dios, quien cumple sus promesas a través de las generaciones, gestando una salvación universal accesible para todos los que creen. Exactamente. Entonces, ahora mi pregunta es, las lecturas del día de la fiesta de San José, ¿qué es lo que está resaltando o cuál es el mensaje y nuestros deberes importantes? En primer lugar, nos habla de la confianza en las promesas de Dios. La primera lectura de Samuel y la segunda lectura de Romanos destacan la confianza en las promesas divinas. David es asegurado de un reino eterno a través de su descendencia y Abraham es reconocido como padre de muchos pueblos por su fe. Nuestro deber es tener fe en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia de obedecer y aceptar la voluntad de Dios en día a día en nuestra vida, ¿no? Sí. Significa, el Evangelio se destaca la obediencia de José a la voluntad de Dios. Y nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que tener la humildad y sencillez y a la vez la sabiduría de Dios, lo que es reconocer la voluntad de Dios. Por eso, siguiendo las instrucciones del ángel sin vacilar, José ha cumplido su deber como el padre protector de niño Jesús. Sí. Entonces, la protección y el cuidado de la familia
José es visto como un protector de la Sagrada Familia. ¿Qué significa eso? Lo que nos llama a cuidar y proteger a nuestras familias con amor y justicia. Es un recordatorio de las responsabilidades que tenemos hacia nuestros seres queridos. Entonces, en resumen, hoy el mensaje central es una invitación a confiar en Dios, vivir una vida de fe, obedecer a la voluntad de Dios y ejercer un cuidado amoroso hacia nuestra familia, siguiendo el ejemplo de San José. Así mismo. Un lindo mensaje nos trae San José en este día. Sí. Entonces, hoy, deseando a todos los que tienen nombre de José, le deseamos un hermoso día del recuerdo y la bendición por la intercesión de José. Y realmente en nuestra vida, como un regalo de Dios, tenemos que saber cómo podemos vivir y cómo podemos vivir según la voluntad de Dios y cumplir esta vida que nos toca. Y aunque es tan corta, tenemos que vivir y vivir la vida feliz. Bien y feliz. Muy bien, tengan todos un hermoso día. Buen día para todos.